Les damos la bienvenida al cierre de nuestro primer Congreso Internacional Virtual Educa Reimaginando la Educación. Un esfuerzo conjunto del Gobierno de Jalisco, Virtual Educa, CASECA, CAXLA y la Universidad de Guadalajara para generar una mayor vinculación entre los distintos sectores que inciden en la educación, con el fin de enfrentar de la mejor manera posible estos momentos tan complicados. Hoy estamos cerrando con broche de oro al contar con la presencia de Antonio Moreira, miembro del Board del Council of Eden Fellows. A continuación me permito leer un poco de la trayectoria profesional de Antonio. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Lisboa, es profesor asociado en la Universidad Aberta, en la cual ha sido prorector de innovación en educación a distancia y ha dirigido el Departamento de Educación y Aprendizaje a Distancia. Es también investigador de la Universidad de Lisboa y colabora en la Università degli Studi Roma III. Espero que lo haya dicho correctamente. Fue presidente de EDEN, de la European Distance and E-Learning Network y director del International Board of Standards for Training, Performance and Instruction. Fue igualmente miembro de los comités especializados del Consejo de Rectores de Portugal en investigación científica y transferencia de conocimiento y en evaluación, calidad e innovación. Ha también integrado varias juntas, comités y grupos de trabajo en distintas universidades y organizaciones internacionales. Integra más de 15 comisiones científicas de revistas internacionales y ha participado en casi 40 proyectos internacionales de investigación. Es consultor para diversas agencias de evaluación y acreditación y ha sido evaluador de investigación en el Fondo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay. Ha hecho más de 200 presentaciones en diferentes conferencias internacionales y ha publicado casi 150 artículos científicos, entre otras publicaciones. Su investigación se centra en los temas de educación abierta, en particular de recursos educativos como los MOOC, pedagogía en línea y aprendizaje en red. Fue coautor del modelo iMOOC y el primer modelo pedagógico institucional a nivel mundial desarrollado específicamente para la educación abierta masiva. Sin más preámbulo, Antonio, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Muy buenas tardes a todos. Bueno, aquí en Europa es ya noche, entonces serán buenas noches también por aquí. Es un placer, un gran placer y bueno, es un honor en realidad poder estar aquí con vosotros bueno, y compartir en esta conferencia con muy sugestivo tema de repensar la educación. Bueno, compartir con vosotros algunas ideas, algunos pensamientos, algunas reflexiones bueno, que yo voy desarrollando a unos años sobre la educación y su futuro, en particular el tema de la educación virtual. Bueno, voy a empezar entonces por compartir la pantalla bueno, yo creo que ya se ven las diapositivas. Entonces, bueno, el tema que os propongo para hoy es ese mismo, ¿no? Cómo construir o cómo estamos construyendo la universidad híbrida y analizar un poquito los retos, las posibilidades y los dilemas, ¿no? Bueno, empecemos por, bueno, un ejercicio interesante. A uns 3 años atrás, compañeros nuestros, en realidad el arquitecto Jeff Funovitz, que es del Buró de Diseño de Arquitectura Populus, que es bueno, un gran estudio, un gran atelier de arquitectos a nivel mundial, ha desarrollado digamos, un proyecto sobre cómo se estructuraría, ¿no? Cómo se construirían los campus universitarios en 2050, digamos, en la era de la innovación. Bueno, y es interesante hoy de volver un poquito atrás y ver lo que se pensaba 3 años atrás, o que en realidad estos arquitectos pensaban sobre cómo cómo evolucionarían nuestros campus universitarios en las próximas décadas, ¿no? Bueno, esta es más o menos un poquito la idea que propone, ¿no? Bueno, tener un campus muy ecológico, tener ya algún tipo de cambio en el modo como se organizan y algunos conceptos innovadores también se presentaban, ¿no? Vamos a ver los principales principios, digamos, los principios fundamentales que ellos mismos propongan para ese rediseño de los campos. El primero es de la convergencia, ¿no? Bueno, este está en inglés, pero seguro que lo entienden.
En este principio, digamos, está claro mucho de la conectividad y de la importancia de la introducción de la tecnología en el campus, ¿no? Y uno de los aspectos principales que ya tenían era cómo el aprendizaje a distancia, la enseñanza del aprendizaje a distancia, se tornaría una actividad de grupo en la universidad, es como se mezclaría con las actividades y como eso facilitaría el aperfeccionamiento de las conexiones, de las relaciones humanas, ¿no? Y eso, claro, con todas las implicaciones también, ¿no? Un otro aspecto que para ellos era importante, bueno, este es aquí como eso se vería, ¿no? Desde el punto de vista de la organización del espacio, ¿no? La conexión entre las distintas actividades en la universidad, ese sistema, digamos, ecológico, ¿no? Estaría muy construido con bases en las conexiones, entonces en el uso de la tecnología, ¿no? De la tecnología digital. Un otro aspecto es de la resiliencia y lo que es más interesante aquí tiene a ver con cómo todos los espacios deberían ser rediseñados para permitir una constante adaptabilidad, escalabilidad y en ese sentido también flexibilidad. Eso aquí se vería en esta representación. Y por otro también el estilo de vida, ¿no? En este aspecto, lo que también yo refería como interesante es la necesidad que ya tenía, o, bueno, en estos arquitectos ya tenían, esa comprensión de que este mundo muy conectado, hiperconectado, implicaría también zonas de transición, ¿no? Para evitar la fatiga digital y entonces el sobreuso, digamos, de la tecnología, ¿no? Y esto aquí también lo está muy en destaque, ¿no? Para este sentido de, claro, en un sistema más ecológico, tener también la promoción del bienestar y de ese equilibrio, ¿no? de la vida, ¿no? Bueno, es muy interesante que esto, aquí se mira la representación, ¿no? Y es curioso como un aspecto también muy interesante, este estilo nomádico, ¿no? En que la gente tendría su propia habitación, ¿no? Y esa su habitación se trasladaría con la persona también, lo que es muy curioso. Bueno, pero ¿qué ha pasado? En este año mucho ha cambiado. Ese cambio tiene a ver con el impacto de la pandemia. Por la primera vez en la historia ha habido un impacto global y simultáneo, las dos cosas son importantes, la simultaneidad y la globalidad de un cierre masivo de las instituciones educativas, ¿no? El cierre, bueno, de sus campos, no de sus actividades, y entonces ese traslado de la actividad hacia la educación a distancia, la educación en línea, más importante de que eso, más allá de que eso, no solo eh, em, trasladar toda la enseñanza y aprendizaje para un entorno virtual, pero todos, sean profesores, sean estudiantes, todos están en su casa. Y eso ha tenido un impacto muy importante, porque no solo ha habido la transición de todas las instituciones educativas, en particular las universidades, para un régimen de una modalidad de educación a distancia, de educación virtual en particular, pero se ha cambiado también las condiciones de trabajo y entonces el teletrabajo ha quedado bueno, la solución para todas las dimensiones de las instituciones. Y entonces todos los actores de la institución pasaron a trabajar a distancia. Eso ha tenido un impacto muy grande y ha sido por primera vez que ha pasado incluso instituciones que ya trabajaban a distancia, por primera vez experimentaron tener todo su personal
todos sus estudiantes y también bueno, los docentes, los PAS y todo eso, trabajando a distancia. Por otra parte, también se ha visto con esta crisis que ha ido por todo el mundo y va a seguir, como sabemos, con la segunda ola, ha también un otro aspecto muy importante, ¿no? Am, los sistemas educativos, sí ha visto, no estaban preparados para responder a este reto, pero todos han respondido de una forma colaborativa, ¿no? Se ha creado un conjunto de iniciativas, de acciones conjuntas, de planes compartidos, y en que todos los países, de un modo general, han adoptado medidas similares lo que ha pasado entonces es que todos habíamos aprendido de una forma global, masiva, a hacer esta transición hacia una nueva normalidad. Bueno, pero este lockdown inesperado, bueno, con esto, ¿qué ha pasado? Ha pasado esta rápida transición hacia una educación a distancia, pero una educación a distancia que no era una educación a distancia en la mayoría de los casos reglada, ¿no? No ha seguido modelos pedagógicos, bueno, consagrados, no ha adoptado entonces pedagogías, metodologías adecuadas. Muchas veces la tecnología usada no era la más adecuada también. Y por otro, se ha notado también que a pesar de mucha formación y capacitación docente que se ha hecho a lo largo de los años, la mayoría de los docentes tampoco estaban preparados para una transición de esta naturaleza, ¿no? Bueno, y al final también, eso es un aspecto muy importante para los directivos, tampoco las instituciones estaban preparadas y los sistemas educativos estaban preparados para responder a una crisis con esta dimensión, ¿no? Entonces, la importancia de las instituciones educativas se preparar para retos uh, inesperados, para poder responder a circunstancias para las cuales no se habían entrenado. Eso ha sido una lección muy importante de esta crisis, ¿no? Y por otra parte, también la importancia de hacer esta transición hacia lo digital de una forma más cualitativa, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad esta enseñanza esa enseñanza y aprendizaje que se ha desarrollado, en la mayoría de los casos es lo que podemos llamar una enseñanza remota de emergencia, como se ha ya, bueno, consagrado estos términos, pero esta enseñanza remota de emergencia es básicamente una educación a distancia por una plataforma de videoconferencia, un poquito como estamos haciendo ahora, ¿no? Y eso es profundamente limitado, como sabemos. ¿Qué consecuencias han tenido? Bueno, muchas, pero en particular estas, en mi perspectiva. Una sobrecarga docente estudiantil, lo que ha conducido también bueno, a fatiga digital. Bueno, una mayor percepción de todos de la brecha digital. Y eso es muy importante porque por primera vez lo habíamos entendido que este tema es un tema universal, independiente de los países tener más recursos, tener más, bueno, las instituciones también más invertimento y recursos e infraestructuras. Lo que pasa es que en ningún país, dicho de otra forma, en todos los países se han detectado casos importantes de falta de accesibilidad, ¿no? De importantes casos de problemas, digamos, de inclusión digital. Entonces, de accesibilidad a las oportunidades de educación digital. Por otra parte, también importante, se ha notado quizás con más evidencia los problemas de gestión y privacidad de datos, ¿no? Esto con el tema de las redes también, eso ha quedado muy importante, ¿no? Esta muerte por videoconferencia, ¿no? Esta fatiga, ¿no? Este sobreuso de una herramienta en particular con las limitaciones que eso implica, ¿no? Eh, por final, un aspecto que yo creo que es muy importante también, el drama de la evaluación, ¿no? Quizás uno de los aspectos más importantes en toda esta experiencia ha sido la clara percepción de la
del carácter inadecuado, inadecuadad los sistemas, digamos, de las modalidades de evaluación de aprendizajes que se están practicando, ¿no? Y la necesidad de transformar significativamente estas prácticas de evaluación, adoptando prácticas más modernas, más adecuadas y fundamentalmente que puedan estar más convergentes, digamos, con la educación digital, la educación en línea, ¿no? Bueno, esto, bueno, es una ilustración, digamos, de lo que había comentado antes. Este término, ¿no? de la enseñanza remota de emergencia, pero que implica ahora que se empiece a organizar las instituciones hacia una educación a distancia efectiva y una educación virtual, digital, organizada de acuerdo, bueno, según principios consolidados por la investigación y por la experiencia, por las buenas prácticas, ¿no? Y entonces esta diversidad que es importante de introducir en las herramientas, y no solo estas que se han usado en demasiado, los sistemas de videoconferencia, algunas redes sociales, YouTube también, pero otras más, otro tipo de herramientas que son importantes y más importante que las herramientas, metodologías que den sentido, unidad, coherencia pedagógica al uso de esas herramientas. En realidad, estas consecuencias de la pandemia am, deben ser tomadas en consideración para hacer esta transformación. Bueno, por una parte, como había comentado, la mayoría de las instituciones educativas, las universidades en particular, han conducido este cambio, esta transformación, bueno, esta transición, no tanto transformación, ignorando décadas de investigación y práctica en esta materia, ¿no? Y eso es fundamental. Esta transición, para ser una transformación verdadera, tiene que ser basada en criterios de calidad, y esa calidad es asegurada por los resultados de investigación, ¿no? Esta conexión muy estrecha entre la investigación y la práctica docente y de aprendizaje es fundamental. Por otro lado, esta tendencia que se ha visto de los docentes usar metodologías tradicionales, que les son familiares en un contexto como este, ¿no? Y eso es comprensible, pero esto tiene que ser ultrapasado, ¿no? Esta demasiada centralidad de las videoconferencias, de las lectures, demasiado basado en plataformas fixas, el uso intensivo de la videoconferencia, todo eso tiene que ser, bueno, ultrapasado esta fase, ¿no? Y también la reproducción casi mimética de experiencias presenciales de enseñanza y aprendizaje en contexto virtual, muchas veces con resultados muy poco exitosos, para no decir fallados, ¿no? Pero esto ya se sabe, es típico, ¿no? Hay aquí un proceso de respuesta, ¿no? Ha habido una primera fase en que ha habido la necesidad de hacer esta rápida transición hacia la enseñanza y aprendizaje remota. Después ha habido una segunda fase de adaptación, de conocimiento de los fundamentos de esta nueva forma de enseñanza. Ahora hay que entrar en las dos últimas fases, ¿no? Por un lado, una preparación más infraestructural y estructural para esta transición, en que las instituciones entienden la educación virtual la educación en línea, ¿no? La educación online, no como digamos, una cosa, digamos, de emergencia, ¿no? Una solución de contingencia, pero como una base fundamental de su próxima forma de actuación, de su modo nuevo de organización, y ese pasaje a la última fase en que hay una nueva normalidad que va a emergir, ¿no? Ah, esto tiene, bueno, está aquí calendarizado, pero será más o menos así que estamos viendo que se está pasando. Estamos ahora en esta fase 3,
pero debemos en este momento ya pensar en la fase 4, ¿no? ¿Qué tipo de cambios es necesario introducir en las universidades? ¿Qué tipo de cambios hay que introducir en nuestras propias prácticas de enseñanza y de aprendizaje? ¿Qué tipo de posibilidades también nuevas se colocan y cómo debemos actuar? Bueno, ¿qué es esta nueva normalidad? Os propongo estas tres ideas, ¿no? De una parte, que en esta nueva fase de la vida universitaria vamos a tener múltiples variaciones, no solo una forma u otra o una tercera, digamos, pero múltiples variaciones y múltiples modalidades de educación digital, ¿no? Totalmente en línea, mixta, o llamado blended learning, ¿no? Y también lo que yo diría híbrido, que no es, en mi perspectiva, es un poquito distinto, no es tanto una forma, digamos, una forma ya preparada, ya claramente diseñada, en que las dos modalidades, digamos, virtual y presencial, tienen bueno, conviven, digamos. No, para mí el híbrido es más que eso, es cuando la enseñanza y el aprendizaje decogen un medio mixto, digamos, de físico y presencial, digamos, y también en línea, al mismo tiempo y en cualquier momento puede usar una de las dos componentes, ¿no? Y un poquito como ha sucedido en esta ocasión, ¿no? En que la transición no había sido pensada digamos, planejada, pero se ha podido hacer o se podría hacer con mucha facilidad, ¿no? Pero hay muchas variaciones posibles entre estas tres, digamos, estas tres modalidades, ¿no? Por otro lado, y entonces esta variabilidad, yo creo, esta flexibilidad y la variabilidad, yo creo que es muy importante como una característica futura. Una otra, la transformación digital del modelo de las universidades y de la cultura misma de las universidades, ¿no? Estos aspectos como la desagregación de las universidades, y con esto me refiero al unbundling o rebundling, en que básicamente las distintas funciones de una universidad, sea la enseñanza, sea la investigación, sea la conservación, preservación del conocimiento, sea la diseminación del conocimiento, todas estas distintas funciones de una universidad, la parte social también, ¿no? Pueden ser organizadas de modo distinto constante en cada universidad, ¿no? Y las universidades se centrarán más en se especializar en una de esas funciones o algunas, y en colaboración en red con otras, digamos, suballocar a otras, o estas otras distintas funciones que no son tanto su especialidad, ¿no? Ese es el concepto de universidad desagregada en ese sentido. Bueno, los aspectos, las distintas posibilidades de organización en red de las universidades, que cada vez es más importante, tanto para la investigación como para la enseñanza y aprendizaje, y otros también como la personalización de los servicios de la universidad, y las parcerías público-privadas, las peer universities, y todo ese tipo de conceptos nuevos que están emergiendo. Un tercer aspecto, una tercera característica, diríamos, que yo creo que es importante también de tomar en cuenta en esta nueva normalidad, es el cambio de los modelos de operación de las universidades, ¿no? Am, por ejemplo, los grados compartidos entre distintas universidades de distintos países, los grados que son ellos mismos resultado de composiciones de distintas asignaturas que un estudiante puede hacer en distintas universidades, o también mezclando aspectos de formal y no formal, por ejemplo, aprendizajes en MOOC que pueden ser de características no formales, ¿no? Que pueden ser acreditadas como formales y entonces reconocidas en un contexto, digamos, de un grado, los nanodegrees, todo esto, los aspectos de movilidad virtual. Entonces, todas estas nuevas realidades, algunas de ellas ya están bueno, emergiendo,
que van a tener un gran impacto también. Bueno, yo creo que estas tres grandes características serán importantes en la forma original de cómo esta nueva normalidad va a tener forma, ¿no? Pero entonces, cómo las universidades se deben preparar mejor para esta nueva normalidad? Por un lado, y os propongo cuatro puntos en particular. El primero, el enfoque en los estudiantes, ¿no? Claro, me dirán, bueno, ese no es nuevo, es verdad, ya lo estamos intentando a más de una década, pero este enfoque va a ser cada vez más, yo creo, claro e importante, ¿no? Porque el enfoque implicará también un incremento cada vez mayor, más grande, de la participación de los estudiantes en los procesos educativos, ¿no? Temas como el codiseño de aprendizaje, la aprendizaje y evaluación por pares, la personalización, está aquí también muy facilitada por el uso de la tecnología, en particular por elementos de inteligencia artificial, de learning analytics y todo eso, va a ser más contrastada. Un otro aspecto también es la evolución de los modelos de evaluación y de certificación. Claro que como había antes ya comentado, esto es un aspecto, yo creo, fundamental, ¿no? Se ha notado mucho la impreparación de las instituciones para, digamos, abrazar las posibilidades de la evaluación digital, y eso tiene que cambiar de forma muy clara, ¿no? La evaluación basada en contextos reales y auténticos. Este es muy importante. Lo veremos a seguir, ¿no? Nuevas formas de colectar evidencias de aprendizaje, ¿no? De evidencias del desarrollo de competencias, ¿no? Y de las certificar también, ¿no? Incluso el uso de sistemas no formales como los Open Digital Badges y otros para complementar digamos, las formas más formales de evaluación y de certificación. Un otro aspecto también, la flexibilidad del aprendizaje, que tiene que ser más a profundidad, ¿no? El enfoque en la comunicación asíncrona, no solo la síncrona, como habíamos tenido hasta el momento, al aprendizaje para el desarrollo de competencias futuras, ¿no? Porque este es un aspecto fundamental. Las universidades tienen que formar ciudadanos y trabajadores para un mundo en que van a necesitar de usar competencias bueno, incluso que van a tener empleos que en este momento ya no se conocen, ¿no? Y eso se ha visto mucho en los últimos años, ¿no? La forma muy rápida como cómo se transforma el mercado de trabajo, cómo se transforma la sociedad, implica que la formación a largo plazo, la formación de bases, tiene que tener esa dimensión inicial de preparatoria para los estudiantes poder por sí mismos se adaptar a contextos nuevos, ¿no? Y desarrollar competencias que van a ser necesarias en el futuro, pero no sabemos todavía en este momento, ¿no? Otro aspecto también, la transformación del ecosistema de enseñanza-aprendizaje. Tenemos que mirar la universidad como un ecosistema, ¿no? En que el conocimiento se genera, se transmite, se comparte, se reusa, se preserva. Bueno, todas estas dimensiones tienen que ser vistas como un ecosistema global, ¿no? De enseñanza, aprendizaje, de investigación. Bueno, en ese sentido, la tecnología va a tener un rol muy importante, ¿no? Las prácticas educativas abiertas, los entornos de aprendizaje personalizados, los Learning Analytics, la inteligencia artificial, modelos de tutoría diferenciados. Bueno, todos estos aspectos van a ser muy importantes, ¿no? Pero al final, la pedagogía es el elemento clave para este éxito, ¿no? Esto tiene que, entonces, yo creo que es fundamental, ¿no? El desarrollo de modelos pedagógicos propios por las universidades, modelos adecuados a este tipo de entorno de aprendizaje. Claro que
conecten también con los nuevos valores, ¿no? De una cultura más participativa, en que los estudiantes sean también co-constructores de su propio proceso de enseñanza y de aprendizaje. Bueno, todo un conjunto de aspectos que son nuevos y, bueno, que ya había mencionado antes y que vamos a ver un poquito más a frente, ¿no? Pero más adelante. Pero ese aspecto se conecta mucho con esta metáfora de la red, ¿no? Que se debe mantener, yo creo, como un elemento fundamental. Pero es curioso que a 10 años atrás, más o menos, 2011, Gary Fraser, bueno, ya ha publicado otras obras, pero en esta, ya 9 años atrás, Education, Technology and Social Change, ya plantaba este aspecto, ¿no? A medida que aumenta el acceso a los recursos educativos fuera de la universidad, de la escuela, que el aprendizaje informal se desarrolla, se construyen cada vez más entornos de aprendizaje personalizados que son, bueno, en que los hogares de la gente, los lugares de trabajo, la ciudad, la ciudad, la sociedad, se transforma ella misma en la institución de aprendizaje, ¿no? Y en ese contexto en que toda la sociedad, todo el entorno de los ciudadanos es su propia escuela, su propia universidad, ¿cuál es el lugar de las instituciones educativas, ¿no? Bueno, Kerry Fisher, bueno, planteaba ese tema, ¿no? ¿Será que la escuela vaya a desaparecer como institución, la universidad? Bueno, lo habíamos visto en la década que no es así, ¿no? El tema de las smart cities y todo eso se ha desarrollado, pero las instituciones se han transformado también, están adquiriendo, bueno, cambiando su rol para cada vez más, no el lugar total, digamos, donde se aprende, el lugar único donde se aprende y se transmite el conocimiento, se repasa ese conocimiento, pero como las instituciones que son los nodos de la red que de cierta forma aseguran el funcionamiento de la red de aprendizaje, de la red social de aprendizaje, y que validan esos aprendizajes, ¿no? Entonces son, digamos, como polos, como hubs de esta red más larga que son las ciudades y la sociedad, digamos, red, ¿no? También, a unos años atrás, es curioso, a 5 años atrás, un informe muy interesante en Estados Unidos se planteaba el tema de la escuela, ¿no? Cómo vaya a cambiar en 2020, ¿no? 2020, estamos en 2020. Es curioso, y se planteaba esta cuestión. Bueno, como los coches probablemente en 2020 vamos a tener coches bueno, manejables, ¿no? Automáticos. ¿Será que también los niños van a tener robots o avatares como profesores? Ese era más o menos el tema. Bueno, en realidad sabemos que no ha sido así, pero es muy interesante de ver cuáles son las principales conclusiones de ese estudio de hace 5 años atrás. Claro, los estudiantes van a interactuar con otros de forma remota, eso lo habíamos visto, y de una forma dramática este año, ¿no? El éxito de la tecnología seguirá dependiendo de la expertise de los docentes. Esto también lo habíamos bueno, visto con mucho impacto, ¿no? Este año, cómo eso es fundamental, ¿no? Independiente de la tecnología que podremos tener, la infraestructura, es fundamental la preparación de los docentes y el rol que los docentes tienen. Pero el tercer aspecto es muy importante y si podemos decir que los dos primeros ya estamos viendo, el tercero yo creo que solo empezamos a descubrir realmente este año, que es pensar de forma distinta sobre la certificación de los aprendizajes, ¿no? Y eso aquí se planteaba el tema de vamos a pensar diferente sobre el diploma, ¿no? En que la forma como se certifican las habilidades, las competencias, vaya a ser no con un tradicional diploma, pero de formas más desagregadas, más constructivas, digamos así, ¿no? En que la realidad, la tecnología vaya a promocionar con los portfolios digitales, con los open badges, todo eso, ¿no?
Es que ese es el cambio fundamental, ¿no? Y este año eso ha sido muy claro para todos. Am, la universidad o la escuela o la institución educativa no es un salón con sillas. Es básicamente una red de conexiones donde todos, cada uno, sea profesores, sean estudiantes, podemos estar donde estemos, ¿no? Sean en la playa, sea en nuestro hogar, en casa, sea donde sea, estamos conectados por esa red de conexiones, de aprendizaje, ¿no? Y es eso, en realidad, la comunidad educativa. No solo como un receptáculo de información, pero básicamente como un elemento de una comunidad educativa, ¿no? Y la tecnología ha permitido ese cambio tan notorio, ¿no? Pero para estos nuevos contextos y escenarios de aprendizaje, hay que preparar los docentes también para eso y hay que preparar las instituciones para este cambio, ¿no? Y el futuro va a ser esto, ¿no? Vamos a aprender en el futuro al mismo tiempo que, que estamos viviendo, trabajando y estudiando. Puede ser en el hogar, puede ser en el coche, puede ser donde sea. Y esto lo vimos este año de una forma muy clara, ¿no? Entonces tenemos que adaptar las universidades para este nuevo tipo de situación. El principio básico, como planteaba este estudio de JISC, es de entender la experiencia digital del estudiante como una continuidad con su propia experiencia digital en sociedad, ¿no? Y es en esta forma, dando lugar a esta continuidad, que las instituciones tienen que plantear, las instituciones educativas, ¿no? Tienen que plantear esta cuestión, ¿no? Por eso este tema como de Bring Your Own Device es tan fundamental, ¿no? Tenemos que entender que las universidades o las instituciones educativas tienen que acoger todo tipo de tecnología que los estudiantes pueden traer, los dispositivos que pueden tener sus propios personales, adaptar sus estructuras, sus infraestructuras para responder a ese tipo de uso, ¿no? Am, es la continuidad de su propia experiencia digital, las redes que usan, los dispositivos que tienen, la forma como aprenden, cómo comunican, que tiene que ser integrada también en los métodos de la universidad. Claro que la universidad tiene su propio mundo, ¿no? Tiene su propio mundo de evidencia, su propio es una comunidad en sí misma, pero tiene que ser cada vez más conectar y abrir a esa experiencia digital social, ¿no? Y es ese cambio que se tiene que diseñar las estrategias de transformación digital de las instituciones, ¿no? Há un aspecto fundamental también que tiene a ver con el cambio del modo como aprendemos, ¿no? Bueno, en esta tabla se intenta de comparar un poquito entre lo que es estructurante en el aprendizaje tradicional y lo que es en el siglo XXI, ¿no? Ya habíamos mencionado este aspecto de la centralidad del estudiante, de la enseñanza ser basada en competencias, o el aprendizaje, mejor dicho, en competencias, la cada vez más gran importancia del contexto y de la personalización, de la flexibilidad del aprendizaje, este elemento social y colaborativo y fragmentario mismo del proceso de aprendizaje, este carácter desafiador y auténtico, como en la vida, del aprendizaje y esta conexión con el contexto de vida de cada estudiante. Y este es también, yo diría que es importante, este carácter experimental en que el error es una componente del aprendizaje, una oportunidad de aprendizaje y no simplemente un fallo, ¿no? Esta, el rediseño de los procesos educativos también con bases en la solución de problemas, la metodología de solución de problemas y fundamentalmente la producción de artefactos, de evidencias de aprendizaje que puedan constituir elementos de este e-portfolio que un estudiante va construyendo a lo largo de su proceso de aprendizaje y que constituye la evidencia misma de su dominio de desarrollo de las competencias, que es muy más efectivo de que un test o un examen en el mundo de hoy, ¿no? Porque aparte de ser una evidencia de su competencia, es también una forma de la demostrar a la sociedad.
Entonces, esto que se está haciendo en muchas de las universidades, esto no es transformador, ¿no? La digitalización no es solo plantear una computadora en un entorno tradicional y hacer lo mismo. Eso no es transformador. La transformación implica rediseñar los procesos. Y en ese sentido, este es un buen ejemplo, ¿no? Ese sistema, que es el sistema Tesla, que ha sido desarrollado en Europa en el marco de un proyecto europeo, es un buen ejemplo de esta transformación, ¿no? Con el uso de la tecnología, pero no se aplica a la repetición de lo que se hace tradicionalmente, pero se cambia el modo en este caso, de evaluación de aprendizajes, ¿no? En este caso es un sistema, digamos que, de proctoring, pero no es un proctoring tradicional, ¿no? Básicamente, con distintas tecnologías que permiten la certificación de la autenticidad del estudiante, bueno, la verificación de su identidad, el estudiante mismo hace parte del proceso en que determina qué tecnologías acepta, las que no acepta, y co-construye su propio proceso de evaluación. Claro, en todo esto tiene que haber un nuevo elemento, que es la confianza mutua, esta contractualidad que se establece entre el estudiante y el profesor en el marco del proceso educativo, ¿no? Bueno, pero ¿cómo están nuestras universidades preparadas para este cambio digital? Bueno, este es el European Framework, que es el marco europeo para la competencia digital de las organizaciones educativas. Aquí se torna muy claro, hay todo un conjunto de aspectos que tiene que ser tomados en un abordaje holística, ¿no? Desde el liderazgo y las prácticas de gobernanza a las prácticas de enseñanza y aprendizaje, pasando por todos los otros aspectos. El cambio para la transformación digital implica cambiar procesos y procedimientos en todos ellos, ¿no? La capacitación docente es fundamental, pero no es única, ¿no? Todos estos aspectos tienen que ser tomados en cuenta, ¿no? Bueno, esta es una referencia también al marco externo, ¿no? Exterior. Es fundamental también que las agencias de evaluación y de acreditación, de las agencias de calidad de enseñanza superior, bueno, y las otras también, pero en particular la enseñanza superior, la educación superior, perdón, se adaptan también a este nuevo entorno, ¿no? Y todas sus metodologías de evaluación tienen que ser adaptadas también a esta nueva realidad. Bueno, tanto como la legislación, tanto de la institución como de la carrera universitaria, la profesión docente universitaria también. Los retos típicos, entonces, en esta digitalización universitaria, tiene a ver un poco con estos aspectos que aquí planteo, ¿no? La gobernanza y el liderazgo institucional para la educación educativa, este enfoque de el liderazgo institucional para la innovación, desde la visión global a lo planeamiento estratégico y la gestión. El cambio del ecosistema educativo, ¿no? El desarrollo de un ambiente digital integrado de aprendizaje, la digitalización de todos los otros aspectos, digamos, otros aspectos involucrados en el proceso educativo o el proceso de socialización universitaria, todos estos elementos que tiene ahí. Y la accesibilidad también es un aspecto fundamental, ¿no? El desarrollo de una pedagogía online, ya lo ha hablado de esto, y claro, muy importante la capacitación, como había mencionado, la transformación del desarrollo curricular también, los elementos de apertura, flexibilidad, personalización, esta interconexión formal, no formal, y la participación de los estudiantes en el diseño de su aprendizaje. Y por último, el cambio en la cultura de aprendizaje mismo, ¿no? Este elemento de la confianza, de la colaboración, de la fragmentariedad y transdisciplinaridad del conocimiento y la desagregación también de los aprendizajes también, ¿no? Y no menos importante, el nuevo, la importancia crítica, digamos, de los aspectos éticos involucrados en el proceso educativo.
Bueno, por una cuestión de tiempo no voy a mencionar mucho estos elementos. Esto es solo una referencia a algo que yo creo que es muy importante, que es con base en el eh, Horizon Report de este año, 2020, las nuevas tecnologías que están emergentes, como están ahí muy claras, del punto de vista del liderazgo universitario, hay que tomarlas en las distintas aspectos que ellas comportan, no solo su eficiencia o su potencia, pero también todos estos elementos, ¿no? El costo, el riesgo, qué tipo de soporte dan a la equidad, a la inclusión. Es muy interesante que ver que quizás de todas ellas, quizás la más interesante, potente y rápida, digamos, de adoptar son la educación abierta y los recursos educacionales educativos abiertos en particular, ¿no? Bueno, no tenemos mucho tiempo para hablar de eso, quizás en las preguntas. Bueno, claro, que para adoptar una cultura de educación abierta, que yo creo que es el camino, hay también aquí una estrategia integrada que se tiene que adaptar, ¿no? Envolviendo tanto elementos de liderazgo como de colaboración, de capacitación y de rediseño de las distintas componentes del proceso educativo, ¿no? Desde el contenido a la pedagogía, a la investigación y todo eso. Pero al final, me quedaría por aquí, el elemento, como había planteado antes, el elemento fundamental son los docentes en este proceso de transformación de las instituciones educativas. Los docentes y los estudiantes, claro, pero en este caso yo mencionaría en particular los docentes. Y lo hemos visto en este contexto de la pandemia, cómo han reaccionado bien, pero como en su capacitación, muchos de las competencias básicas, digamos, del docente digital, en un contexto digital, no están muy desarrolladas. Y yo creo que eso es muy importante. En particular, dimensiones como de la evaluación es fundamental de mejorar. Bueno, y bueno, al final finalizaba con un conjunto de retos que yo creo que es importante para el desarrollo profesional docente en este contexto digital, ¿no? Empezando por un aspecto yo creo que es crítico, ¿no? Es que la capacitación misma debe ser hecha en entornos digitales, ¿no? Lo habíamos visto, ¿no? Que mucha de digamos, la mayoría de las acciones de capacitación a lo largo de los años son hechas, bueno, en un salón, con un docente en un entorno físico explicando cosas. Eso no es eficaz, no es eficiente, ¿no? No es efectivo, ¿no? Para ser efectivo, el profesor, el docente, solo puede ser un buen docente digital si, antes de ser docente, haber tenido también la oportunidad de aprender en un contexto digital y entender todo eso, esa nueva dimensión y la importancia que los distintos aspectos tienen, desde la comunicación a la gestión del silencio, todo eso, ¿no? Por otro, entonces la capacitación inmersiva en la red, yo creo que es fundamental. También la preparación para el uso de elementos automáticos de inteligencia artificial, también de analítica, todo eso. Los aspectos, una vez más, refiero, de uso de contextos auténticos en el proceso de aprendizaje y también, claro, la flexibilidad, la personalización del aprendizaje. La cuestión de los modelos de evaluación y la integración del no formal también. A finalizar, porque ya estamos muy cercanos del final, yo creo que la idea fundamental es hay que capacitar para un nuevo perfil de la profesión docente, que en este contexto digital es distinta de la anterior, ¿no? Hay que tomarlo en consideración. No es totalmente distinta, pero tiene muchos elementos distintos de lo que habíamos tenido antes y hay que preparar para eso, ¿no? Bueno, y con esto me quedo por aquí. Muchas gracias. Espero que, bueno, esta reflexión vos haga sentido, digamos, y vos permita también reflexionar un poquito vosotros mismos, ¿no? Sobre estos temas. Bueno, muchas gracias.
Antonio, muchísimas gracias. Creo que estamos cerrando con broche de oro, como lo mencioné al inicio. Estuvo extremadamente interesante tu plática y me voy a permitir empezar con algunas de las preguntas. Una es, ¿cómo se puede mantener la calidad en un modelo híbrido? Bueno, como había ya referido, empecemos por dos cosas, ¿no? O tres cosas, digamos. Las instituciones tienen que tener las infraestructuras adecuadas, tienen que tener no solo los aspectos tecnológicos, pero también los docentes capacitados, preparados. Eso es fundamental. Pero también es fundamental que tengan modelos pedagógicos adecuados, diseñados y implementados. Entonces, hay, digamos, un conjunto, y por otro también esta conexión con la investigación, ¿no? Y entonces, la conjugación de los tres elementos es, yo creo que, clave para asegurar esta calidad. Claro que, de una forma muy sencilla, se puede hacer educación en contexto digital muy mala, pero también en contexto presencial y al revés también, ¿no? Lo que es importante de entender es que se puede hacer cosas de grandísima calidad en contexto digital, tam- también porque esta tecnología, las distintas tecnologías que se pueden manejar, pueden mejorar y potenciar la calidad y la intensidad de la experiencia de aprendizaje y de enseñanza, ¿no? ¿Y qué mensaje le podrías dar a las instituciones? Porque en muchos casos, nosotros, por ejemplo, en Caseca, llevamos acreditando la modalidad virtual desde hace muchos años y la verdad es que tenemos muy pocos programas. O sea, casi nadie le interesaba acreditar en esa modalidad. Y a pesar de que nosotros estamos buscando siempre los estándares más altos y generalmente las instituciones decían, bueno, pues me voy por lo que me pide el gobierno nada más y ya, ¿no? O sea, ¿por qué deberíamos de enfocarnos mucho más en la calidad y más en estos contextos tan Ujú. complicados? Bueno, por un lado, yo creo que es claro y bueno, este contexto de la pandemia lo ha demostrado. Es claro que las soluciones híbridas o totalmente virtuales permiten una gran flexibilidad a los estudiantes, ¿no? Eso permite que, independiente de lo percurso de vida, de dónde estén, de cómo, bueno, cómo pueda ser su contexto de vida, pueden acceder a una experiencia de aprendizaje de calidad. Y entonces las instituciones educativas tienen todo el interés en desarrollar este tipo de oferta porque van a llegar más longe, más lejano, ¿no? Van a acudir a más estudiantes, a permitir mucho más gente de acceder a oportunidades de aprendizaje de calidad. Por otro lado, el impacto es más grande porque la intensidad de la conexión, de la relación, es más grande también. Y en ese sentido, por ejemplo, la posibilidad de conectar las experiencias de aprendizaje al mismo tiempo que la gente tiene su experiencia de trabajo también, por ejemplo, esa conexión entre trabajo y aprendizaje, que es fundamental, en particular en algunas profesiones, es también muy importante y bueno, se puede desarrollar con mucha potencia en estos contextos. Bueno, quedaría con un ejemplo muy práctico. A 10 años atrás, si alguien me cuestionase, bueno, ¿cuál es la profesión la carrera que tú dirías que, bueno, no tiene mucho sentido en una formación a distancia? Y quizás tú podrías contestar diciendo, bueno, la medicina, ¿no? Yo no voy a confiar mucho en un médico que ha sido formado a distancia. Pero mira, 10 años después, los médicos, bueno, la medicina más avanzada, la cirugía, no se puede entrenar, no se puede capacitar sin soluciones de educación virtual, ¿no?
Ujú, Mira cómo la tecnología ha evolucionado, la metodología también, y cómo todo esto ha cambiado. Y yo creo que eso va a pasar en todos los dominios. Yo no diría que vamos bueno, a cambiar toda la educación presencial por educación en línea, pero toda la educación yo creo que va a tener una componente en línea, y por eso, sea en un modelo híbrido o digamos, blended o totalmente en línea, lo que sea, la tecnología y la componente virtual va a ser una parte integral de nuestra dimensión educativa, tal como ya es en la dimensión social, ¿no? ujú. Hoy vivimos en un contexto híbrido, ¿no? Acudimos a las noticias en el móvil, en cuanto miramos la tele o hablamos con los amigos. Esto ya es así nuestro entorno de vida. Y va a ser también, no hay como no ser, va a ser así también en el contexto educativo. Muchas gracias. Y justo para hacer el cierre, me gustaría que me ayudes con una pregunta que le hemos hecho a todos los ponentes. ¿Cómo crees que se va a ver una institución post pandemia? Como, perdón, que no te ha... ¿Cómo se verá una institución posterior a la pandemia? O sea, ¿cómo deberían de verse las instituciones acabando la pandemia? Bueno, yo diría que la primera cosa que deberán tener en cuenta es que no hay cómo regresar atrás. Se va a marchar adelante, pero no se va a regresar atrás. Y entonces las instituciones educativas tienen que tener claramente un funcionamiento híbrido en ese sentido, ¿no? Tienen que estar preparadas para funcionar en modalidad virtual y modalidad presencial. Tienen que estar preparadas y capacitadas para sacar el mejor de esa posibilidad. Tienen que prepararse para eso. Tiene que se digitalizar. Esa transformación digital no es solo adaptar, digamos, la modalidad en línea, es mucho más que eso. Hay que toda su operación, toda la forma como están presentes en la internet, su presencia en red, todo eso tiene que cambiar de forma decisiva, y tiene que básicamente, yo creo, se preparar para contextos imprevistos. Yo creo que esta ha sido quizás la más importante lección, ¿no? que sacamos de esta crisis, ¿no? Es que no podemos regresar una otra vez a una crisis donde nos quedamos tan impreparados. Las instituciones tienen que tener un enfoque muy, muy más potente que antes en la preparación para la contingencia. Y sea la contingencia la que sea, ¿no? Puede ser una pandemia, puede ser un terremoto, lo que sea. Bueno, y vosotros ahí en México bien lo saben, ¿no? Y entonces yo creo que es también fundamental. Una institución muy más flexible, muy más participativa, una cultura más colaborativa y participativa, y también mucho más desagregada en ese sentido, más dinámica, ¿no? No tan agregada, no tan burocrática, tiene que ser mucho más flexible, más adaptable. Y es esa capacidad de adaptación al cambio de la sociedad que vaya a ser fundamental para la sostenibilidad de la institución y de sus procesos. El tema de la sostenibilidad no lo ha mencionado, pero ha estado siempre presente en mi reflexión, ¿no? La sostenibilidad de los procesos, la sostenibilidad de las instituciones y la sostenibilidad en realidad de los sistemas. Pues, Antonio, muchísimas gracias. Me encantó tu cierre y nuevamente gracias por acompañarnos en esta ocasión, en este espacio. Sabemos que es un horario diferente para ti, pero gracias por estar a la distancia y estaremos encantados más adelante de recibirte acá en México ya cuando podamos salir libremente.